Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, un cristiano engañado. Y no enfocaré este tema en un tono ofensivo, por supuesto que no, sino más bien en un tono didáctico, en un tono explicativo. Todos nos equivocamos, no hay nadie que sea perfecto. A veces vamos adquiriendo percepciones erróneas, ideas y conceptos erróneos, y eso hace también nuestras actitudes y actuaciones erróneas. Entonces no hay nadie que pueda garantizarse estar absolutamente bien en todo, absolutamente bien enfocado, etc. El engaño es algo con lo cual todos debemos de estar luchando todo el tiempo, porque es bien fácil caer en los enredos del engaño. De hecho, el engaño es lo que mayormente utiliza el maligno para sacarnos de la ruta. Así es que no es un juzgamiento y tampoco se trata este tema, valga la aclaración, no se trata de estar señalando a otros. No, si vamos a hablar del engaño y de revisar cómo anda la situación en ese contexto, es para pensar en nosotros mismos, para hacer evaluaciones, no sea que en algún aspecto o aspectos de nuestra vida, de la vida cristiana, etc., estemos incurriendo en alguna forma de engaño, porque el que se engaña, lo que he visto es que termina recogiendo pedazos. Escuchen cómo lo expresa la carta de Santiago en el Nuevo Testamento de la Biblia. Dice capítulo 1, versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, observen, suena bien oír la palabra de Dios y en principio está bien, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero no podemos quedarnos solo en el plano de oidores, porque ser oidor está bien solo de inicio, pero no como un estadio permanente, solo de estar como escucha. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, y añade, tienen que ponerla en práctica. Significa que respecto a la Biblia, respecto a la palabra de Dios, no es solo cosa de conocimiento, no es solo cosa de entender o de recibir cierta información. El fin primordial de escuchar la palabra de Dios en nuestras vidas es poder ponerlas en práctica. Así es que sirva esta palabra de Dios en Santiago como, yo digo, una advertencia, y que todos y cada uno de nosotros nos veamos al espejo y tratemos de encontrar por nuestro propio bien y bienestar todo aquello que puede estar significando un engaño. Uno se puede engañar en temas espirituales, se puede engañar en asuntos de relaciones, de iglesia, de vida cristiana, de experiencias espirituales. Pues con esa escritura de fondo y los comentarios hasta ahora, les invito a que trabajemos con la siguiente interrogante. ¿Cómo puede engañarse un cristiano? Exactamente, ¿cómo es que uno va entretejiendo su propio engaño? Porque es que no solo es que el maligno utilice el engaño, y sí, ciertamente es una de sus dinámicas favoritas, engañar a los cristianos, pero no es solo eso lo que sucede. Uno se engaña a sí mismo, y uno a veces toma los hilos y las agujas para tejer su propio engaño. En ese enfoque nos vamos a concentrar. ¿Cómo puede engañarse un cristiano a sí mismo? Primera respuesta, al acomodar la palabra a su gusto
e interés. Esta es una tendencia, yo diría que involuntaria e inconsciente, porque no es que alguien va a decir, hombre, me voy a engañar, voy a usar mal la palabra, no, nadie lo dice así, sino que inconscientemente vamos acomodando la palabra a nuestros gustos personales, a nuestras tendencias, a nuestros intereses, y ese es un principio de engaño. La palabra de Dios no está para congraciarse con nosotros, Dios, ni para darnos gusto en nuestros quereres. La palabra de Dios está para ser obedecida. Y amados hermanos, lo voy a reiterar una vez más, lo he dicho muchas veces aquí en Jesús, en Realidades. La Biblia no es un libro devocional. No tratemos la Biblia como un libro devocional. Buscar uno o varios textos bíblicos para sentirte bien cada día. Eso es tratar la Biblia como un libro devocional. Y sí, es devocional, pero no solo es un libro devocional. Es un libro legislativo. Se le llama la ley de Dios desde siempre, desde la época de Moisés. Entonces la palabra de Dios está para ser honrada, para ser obedecida y para ser puesta en obras. Entonces tenemos que irnos despidiendo de esto. Y eso lo que significa es uno auscultar su propio corazón, buscando si es que uno está acomodando la palabra a su gusto, si la está acomodando a sus intereses. ¿Cómo uno lo sabe? Muchas veces Dios te habla por boca del pastor en la iglesia y te levantas enojado o dices, no, este tema no me gustó, y quizás es Dios hablándote. ¿Te das cuenta? Entonces uno puede engañarse como cristiano al acomodar la palabra a gusto e interés propios. Segunda respuesta, ¿cómo puede engañarse un cristiano? Al aplicar la exigencia de la palabra de Dios solo a los demás. Lo primero, trato de ajustarla a mi gusto e interés. Y lo segundo, las exigencias de la palabra se las voy a aplicar a otros, no a mí. Me quedo fuera de esa exigencia. Entonces es ahí donde surgen las actitudes legalistas que le llamamos nosotros, los cristianos evangélicos, le llamamos legalismo a un uso de la palabra de Dios con un espíritu de juzgamiento, de dureza, un espíritu implacable sobre los demás, golpeando con la palabra de Dios. Pero si Jesús no hacía eso, Jesús enseñaba la palabra de Dios con todo amor, en forma sencilla, por medio de parábolas muchas veces. ¿A quiénes Jesús les habló la palabra de Dios con dureza? A los religiosos de su tiempo, a los fariseos, a los escribas y maestros. Y yo creo que esa clase religiosa todavía está presente entre nosotros. Ya no se les llama así, pero por lo general son creyentes sabiondos, que creen que todo lo saben, que creen que tienen la última revelación de Dios, y entonces esos se vuelven legalistas con el uso de la palabra y usan la Biblia solo para golpear, nunca para sanar a nadie, nunca para reconstruir a personas heridas, sino que solamente para golpear, para abrir más heridas. Y hay iglesias con ese ambiente también. Es un ambiente que desconoce totalmente lo que es ser un ambiente terapéutico y sanador, sino que solo es de reclamo, de amenaza, de castigos. Y no es que la palabra de Dios no nos hable así tampoco. Claro que sí, pero digo que también hay que ser equilibrado en todo el pensum de la palabra de Dios y hablar todo el consejo de Dios y no solo estarle dando duro a la gente con la palabra. Entonces, puede engañarse un cristiano al aplicar la exigencia de la palabra solamente a los demás. Sigo sumando. ¿De qué otra manera puede engañarse un cristiano? Al volverse un teórico y un filósofo de la palabra de Dios. Se ven teóricos,
se las dan de maestros, ignorando lo que dice la palabra. No os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entre más actitud de maestro adquiere la persona, más peso de responsabilidad y de exigencia habrá sobre su cabeza. Entonces, cuando la persona se vuelve solamente un teórico, o cuando la persona usa la Biblia solo para estar filosofando acerca de la eternidad, acerca del amor, acerca de la justicia, de lo que sea, es que la Biblia, amigos, no es un libro de filosofía. No estamos leyendo de Platón, ni de Aristóteles, ni de nadie más. Es la palabra de Dios. Allí Dios nos está hablando a nuestras vidas. No es algo para teoría, no es algo tampoco para estar filosofando. Y los que generalmente caen en estar teorizando la palabra de Dios y filosofando la palabra de Dios terminan engañados. Muchos de ellos terminan lidiando con espíritus de error, inventando cosas que no están en la Biblia o dando interpretaciones erróneas. ¿Producto de qué? Esa actitud de ser teóricos y filósofos de la palabra. Y número 4, finalmente, ¿cómo puede engañarse un cristiano? Se engaña al enfocar solamente doctrina sin aplicación personal. Y en esto me gusta ser bastante reiterativo, porque es que si no se aplica la palabra cada persona a sí mismo, no estamos haciendo absolutamente nada. Tenemos nosotros que, al leer la Biblia, no hay que estar pensando en nadie más que en uno. No hay que estar pensando en el cónyuge, no hay que estar pensando en el jefe en el trabajo, no hay que estar pensando en los vecinos, no hay que estar pensando en los hermanos. En la fe hay que pensar uno en sí mismo. Es la manera como se aplica la palabra de Dios. ¿Qué le dice la palabra a René? No es abrir la palabra solo para írselas a declarar a otros en la iglesia, no es qué me dice a mí. Y yo creo que cuando uno aplica la palabra de Dios primero y como prioridad en uno mismo, adquiere la virtud de saberla comunicar a otras personas. ¿Por qué? Porque pasó primero a través de tu persona y eso te da la bondad, te da las virtudes como para poder traer la palabra de Dios con bondad y generosidad a quienes te rodean. Entonces se engaña un cristiano a sí mismo al enfocar solo doctrina, sin aplicación personal. En cierta ocasión, una persona que se estaba retirando de la iglesia, eso hace muchos años, me dijo algo que me dejó pensando. Me dice, pastor, es que me voy, me dice, a tal o cual iglesia, y mencionó, porque es que a mí me gusta la predicación solo doctrinaria, me dice. O sea, solo quería oír doctrina y está bien, porque necesitamos doctrina. Pero lo que inconscientemente estaba diciéndome también es que no quiere que algo le hablara a su persona. Y curiosamente, uno como pastor no conoce pues situaciones de las personas. Yo dije, bueno, hay cosas que arreglar, pero prefiere estar escuchando una doctrina que sea buena para sus oídos, para su conocimiento, pero que no ataque directamente condiciones que debían cambiar en su vida. Y eso sucede muchas veces. Así es que debemos cuidarnos de solo querer abrazar doctrina sin intención de hacerle aplicación personal. Esa es una manera en que un cristiano puede engañarse a sí mismo. Vuelvo al texto bíblico que origina nuestra temática de hoy, Santiago capítulo 1, verso 22. Más claro no se puede. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Cada vez que escuché y no lo puse en práctica, estoy en el límite, en la frontera. Y el otro paso puede ser engaño propio, caer en las trampas del engaño. Así es que es una escritura esta muy importante, pues con ella de base
y de fondo, la pregunta con que hemos trabajado en esta ocasión es cómo puede engañarse un cristiano hablando de engañarse a sí mismo. ¿Cómo puede eso suceder? 1. Al acomodar este cristiano la palabra de Dios a sus gustos y a sus intereses solamente. 2. Al aplicar este cristiano la exigencia de la palabra de Dios, porque la Biblia no solo es un libro devocional, es un libro de ley, es un libro legislativo, pues al aplicar esa exigencia de la palabra solo a los demás, comienza a caer en el autoengaño. Número 3, al volverse un teórico nada más de la palabra y un filósofo de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro de filosofía y tampoco es un teorema. Y en cuarto lugar, se engaña a un cristiano al enfocar solamente la doctrina sin el más mínimo ánimo e interés de aplicarlo de manera personal. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Un cristiano engañado. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.